Hermanos, esta noche la parte de la palabra que vamos a estudiar se puede encontrar en el Evangelio de Juan de nuevo. El Evangelio de Juan, capítulo 11. Y esta noche vamos a tratar de estudiar los versículos 28 al 44. Y entonces la parte de la palabra de Dios para esta noche en el estudio bíblico, Juan capítulo 11, los versículos 28 al 44. Y esa parte de la palabra probablemente puede encontrar en la página 1291 o algo así en su Biblia. Cerca de este número de página puede encontrar el Evangelio de Juan capítulo 11. Juan 11, versículo 28 al 44 es la parte de la palabra de Dios que estudiaremos esta noche. Hermanos, la historia en que estamos en este momento es una historia que habla sobre un amigo de Jesús. Un amigo de Jesús, un amigo muy íntimo de Jesús. Un amigo que se llama Lázaro. Y en la semana pasada y la semana anterior hemos estudiado que Lázaro se cayó enfermo, pero no algo ligero, sino una enfermedad grave. Él estaba tan enfermo que murió. Lázaro murió. Y lo que es interesante al inicio de esta historia es que aunque Jesús fue notificado de la enfermedad de su amigo, no fue a donde él. Aunque él tenía el poder de sanarlo, Jesús no había ido a donde Lázaro. Y cuando él sabía que estaba muerto, decía a los discípulos: vamos a donde Lázaro. Y la semana pasada hemos estudiado que Jesús llegó al pueblo donde vivía Lázaro, juntos con sus dos hermanas, Marta y María. Y cuando Jesús llegó a Betania, porque así se llama este lugar, Betania, Lázaro ya estaba muerto 4 días. 4 días él ya estaba enterrado y entonces estaba 4 días en su tumba ya. 4 días. Y cuando Jesús entraba en Betania, encontraba a Marta, una de las hermanas de Lázaro. Y para ella Jesús tenía un mensaje hermoso. Primero dijo a ella: tu hermano va a resucitar. Y después de esto, dijo Jesús en el versículo 25, lo podemos leer: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso fue el mensaje de la semana pasada. Y ahora Jesús va a encontrar también a la otra hermana de Lázaro, María. Y eso leemos en el versículo 28, en la parte que vamos a estudiar esta noche. ¿Y quién me puede ayudar con leer el versículo 28? Habiendo dicho esto, fue y llamó María a su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ya, entonces Marta entra en la casa donde están las hermanas, pero no solo están las hermanas, sino están muchas personas. ¿Sí? Porque hemos leído en el versículo anterior que con la familia de Lázaro también estaban muchos de los judíos, un grupo grande. Entonces todos ellos están en la casa de ellos para consolarlos. Y Marta en secreto cuenta a María: el maestro está aquí. El maestro está aquí y te llama.
Y María sabe inmediatamente quién es el maestro. El maestro de su vida, Jesucristo. Entonces, hermanos, para María, Jesús era el maestro de su vida. La persona más importante. ¿Quién tiene la autoridad principal en nuestra vida? Podemos decir nosotros también que Jesús es nuestro maestro. El que nos enseña, el que nos guía. Somos nosotros sus alumnos. ¿O tenemos nosotros otras guías en nuestra vida? Y entonces vamos al versículo 29. Y tal vez hermano Juan lo puede leer. El versículo 29. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Ya, entonces, cuando María escucha el mensaje que Jesús está, rápidamente va afuera para encontrar a Jesús. ¿Sí? Eso está sucediendo. Y versículo 30. Entonces Jesús no entraba en la casa, estaba esperando afuera, ¿sí? A donde tenía esa conversación con Marta y donde también prometía la resurrección de Lázaro, ¿sí? Y vamos al versículo 31, porque ¿qué va a pasar? Versículo 31, ¿sí, Jordan? Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Ya, gracias. Y entonces Marta había dicho en secreto a María que Jesús estaba afuera, ¿verdad? ¿Qué era la idea para que saliera ella sola para hablar con Jesús? Pero ¿qué va a suceder? Al momento que María va a salir la casa, todos los judíos que están con ellos también van a salir la casa porque piensan que ella va al cementerio para llorar por el sepulcro de Lázaro. Y entonces lo que pasa es que salen todos la casa, todos. Y entonces un grupo grande de los judíos está con Jesús ahora. Y entonces, ¿qué va a decir María? Versículo 32. ¿Sí? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ya entonces, hermanos, si usted estaba presente la semana pasada, puede reconocer lo que está diciendo María en este versículo. María tiene la misma desesperación que su hermana Marta. Sí, porque podemos leer en el versículo 21 lo que estaba diciendo Marta. Mira el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué dice María? Dice lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma desesperación tiene. Ellas juntas no entienden el camino de Dios, el propósito de Dios en lo que está pasando. Ellas no entienden. Y los dos hacen la misma acusación a Jesús. Dicen: si hubieses estado aquí, no habría muerto. Hermanos, lo que nosotros tenemos que entender es que Dios es soberano. Y es una palabra difícil, pero eso significa que Dios hace las cosas a su manera, no a nuestra manera. Y eso significa también que Dios no es entendible para nosotros. No siempre es comprensible lo que hace Dios en nuestra vida. No es siempre comprensible.
Porque Dios es mucho más grande que nosotros. ¿Sí? Y ellas no saben todavía que Jesús aún tiene el poder para levantar a los muertos, porque ellos piensan, María y Marta piensan, que Jesús solo tiene el poder para sanar. Pero ellos van a entender después de esta historia que Jesús también tiene el poder para resucitar a su hermano. Y entonces esos tipos de lecciones a veces también tenemos que entender en nuestra vida. Pensamos que Dios tiene que solucionar las cosas como pensamos nosotros, pero Dios lo hace a su manera, con su sabiduría. Y entonces, en este momento en que estamos ahora en esta parte de la palabra de Dios, no entendemos lo que está haciendo Jesús. Ellos no lo entienden, pero después van a entenderlo. Y lo que podemos ver también en esa parte, también es hermoso, hermanos, que Marta y María hacen la misma pregunta a Jesús. Con su desesperación, con su desesperanza, ellos van a donde Jesús. Eso también es una lección. A los pies de Jesús están para entregar sus dudas y sus preguntas y sus preocupaciones. Eso es una buena lección para nosotros, hermanos. No tenemos que quejar a otros lo que está pasando en nuestra vida. El mejor lugar para compartir nuestras dudas es a los pies de Jesús. A veces pensamos nosotros que no podemos entregar nuestras preocupaciones, que no podemos entregar nuestras preguntas, porque eso es falta de fe. No es verdad. Mira, estas dos seguidores de Jesús, son seguidores, son creyentes. ¿Y qué dice a Jesús? Mira, son palabras fuertes. Si no hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es su culpa que está muerto mi hermano. Eso dice a Jesús. Nuestras dudas y preguntas siempre podemos compartir con el Señor, hermanos. Siempre. Es el mejor lugar para entregar todas esas preocupaciones a los pies de Jesús. Y más adelante podemos ver que Jesús no solo es soberano, que no solo hace las cosas a su manera, pero también que Él es misericordioso. Él sabe lo que está pasando. Y Él tiene un corazón lleno de piedad con los que sufren. Y entonces por eso vamos al versículo 33. Judá. Ya entonces Jesús, viendo todo el dolor y tristeza sobre lo que está pasando con la gente, se estremeció en el espíritu y se conmovió, dice la palabra. Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Qué hermoso esas palabras, hermanos. Es hermoso esas palabras. Podemos leer algo sobre los sentimientos de Jesús. Jesús sabe entonces de nuestros dolores. Y Él tiene un corazón ardiente para estar a nuestro lado, para consolarnos en nuestros dolores y nuestras tristezas. Y eso no significa que Él siempre soluciona todos nuestros problemas, pero Él quiere realmente estar con nosotros en todo y sabe lo que estamos sufriendo. Porque mira esta parte. Aún Él sabe en este momento, Él sabe que Lázaro va a resucitar. Él lo sabe. Su corazón aún está conmovido con la gente tan triste. Y el versículo 34. Sí, hermano Juan. Le dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ya, entonces Jesús quiere ir a donde Lázaro para ver su sepulcro, su tumba. Pero también hermanos, y
esos judíos y estas hermanas no lo saben todavía, pero también para hacer uno de los milagros más grandes que hizo durante su vida. Resucitar a su amigo querido. Como Él va a resucitar, y eso también es un consuelo grande, hermanos. Jesús va a resucitar a Lázaro. Como Él va a resucitar en el último día de la tierra a todos sus queridos amigos. A todos sus queridos amigos, porque Lázaro era un amigo querido de Jesús. ¿Usted ya es un querido amigo de Jesús? Tal vez dice usted, esto sería demasiado honor, ser un querido hermano, amigo de Jesús, ¿verdad? Pero hermanos, yo les digo, todos que aman a Jesús y que están tratando de seguir en sus caminos, son sus amigos. Y eso no son mis palabras. Jesús mismo lo dice en Juan 15, versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Qué privilegio, hermanos, que podemos ser amigos de Jesús y también que Jesús nos promete para resucitarnos en el último día de la tierra, para estar en la gloria para siempre con Él, con nuestros cuerpos humanos también. Versículo 35. ¿Sí? Hermanos, este versículo es el versículo más corto de la Biblia. Pero el contenido, hermanos, es mucho. Es un versículo muy íntimo en que podemos ver a un Jesús llorando. Hermanos, nuestro Dios, el Dios que servimos nosotros, no es un Dios distante que no quiere saber nada de nosotros. El Dios que servimos nosotros es un Dios que está muy conmovido con nosotros. Es un Dios que llora cuando lloramos nosotros, que quiere mostrar su compasión en tiempos difíciles. Esto es el Señor que estamos sirviendo, hermanos. Un Dios que puede hacer todo. Un Dios que creó el universo. Un Dios que es lo más grande que hay, pero también un Dios que quiere estar muy cerca de cada uno de nosotros, que quiere estar presente en nuestros tiempos difíciles, que quiere llorar con nosotros cuando lloramos. Este es el Dios que servimos, hermanos. Jesús lloró. Versículo 36. Alex. Y entonces en las lágrimas los judíos pueden ver el amor de Jesús por su amigo Lázaro. Aunque sabemos, hermanos, que las lágrimas de Jesús son más para... Jesús está llorando en esta parte, no específicamente por su amigo Lázaro. En esta parte, hermanos, creo yo, Jesús está llorando. ¿Por qué? Por ver todas estas lágrimas y todo el dolor en la vida de sus hermanas y en la vida de todos estos judíos que están llorando con ellos. La tristeza es inmensa. Y por eso Jesús está llorando con ellos. Pero ellos, esos judíos, se quedan con la misma duda que las hermanas. Mira el versículo 37. Versículo 37. Sí, hermano. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ya, entonces los judíos tampoco entienden lo que está pasando. Porque para ellos, hermanos, parece que Jesús ha perdido su poder. Ellos dicen, ¿cómo es posible que uno que pueda abrir los ojos de los ciegos no puede sanar a su querido amigo Lázaro?
¿Cómo es posible? Ellos no lo entienden. Para ellos ahora, Él es un ser humano como los demás, que no tiene poder para hacer nada. No ha sanado a Lázaro. Y ahora Él está llorando con los demás. Ellos no lo entienden. No lo entienden. Y versículo 38. ¿Sí, hermana? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Ya, entonces ellos, todo este grupo de las hermanas de Jesús, los judíos, están caminando y van al sepulcro y llegan al sepulcro y es una cueva, dice la palabra, con una piedra que cierra la apertura. Entonces, ahí está Lázaro. Y ahora, hermanos, viene una pregunta rara. Una pregunta muy rara. Mira lo que va a decir Jesús. Versículo 39. Jesús dijo: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, y él, ya que es de 4 días. Ya, entonces, ¿qué dice Jesús, hermanos? ¿Qué dice Jesús? Ábreme la puerta de la tumba. Y está un muerto que ya está en la tumba 4 días, hermanos. Y Marta piensa, Jesús lo quiere para despedirse de Lázaro. Que Él quiere verlo una vez más. Y entonces por eso dice ella, pero no se puede, el olor va a ser terrible. No puede entrar en el sepulcro, no puede entrar en la tumba. Porque Marta aún no entiende, aunque Jesús ya ha dicho a Marta, su hermano va a resucitar, pero todavía no lo cree porque ella dice, eso no es posible para hacerlo. Marta aún no entiende lo que hará Jesús. Versículo 40, Steven. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces Jesús dice, ustedes verán una obra tan especial, tan glorioso, que nunca he visto. Ahora el propósito de toda esta historia va a ser revelado. Van a ver la gloria. Y por eso dice Jesús en esta parte, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ante los ojos de Marta y de María, y también de todos estos judíos que están con ellos por el sepulcro, un grupo grande de personas que están con Jesús en este momento, ellos no querían creer en su poder. Pero ahora Jesús va a mostrar su poder y gloria inmensa de una manera en que nadie pensaba. Y eso podemos leer en el versículo. Bueno, primeramente Jesús va a orar. Eso podemos leer en el versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto de Jesús. Alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ya, entonces Jesús dice, ¿qué va a hacer Jesús? Jesús va a orar. El sepulcro ya está abierto, ¿sí? Pero lo primero que va a hacer Jesús es orar, alzando los ojos a lo alto. Dice esa parte de la palabra. ¿Y qué dice Jesús? Gracias te doy. Gracias te doy por haberme oído. ¿Sí? Y después dice, lo que va a suceder es para que crean que tú me has enviado. Este es el propósito de esta historia. El propósito de toda esta situación difícil, lo que está pasando,
El propósito podemos ver en estas palabras, para que crean que tú me has enviado. Y el versículo 43, entonces, viene la palabra poderosa de Jesús. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desarme y dejadme ir. Ya, gracias. Primeramente el versículo 43 entonces. Parece locura lo que está haciendo Jesús, hermanos. Parece locura. Jesús está gritando a un muerto. Lázaro, ven fuera. Está hablando a un muerto, hermanos. Parece locura. Pero ya es hora para mostrar su poder en frente de todos. Porque aún los muertos tienen que obedecer a la palabra poderosa de Jesús. En esa parte. Y el que había muerto, Lázaro, entonces salió. Atadas, porque los judíos estaban acostumbrados a envolver el cuerpo con lienzas totalmente. Pero el muerto salió. ¿Qué poder, hermanos, tiene nuestro Señor Jesús? Y no solo sobre los muertos que están muertos con su cuerpo, sino también por los que están muertos espiritualmente. El poder de la palabra, hermanos, es inmensa. Personas que nunca han tenido el deseo de seguir a Dios, pueden tener el deseo de seguir a Dios a través de la palabra. Eso llamamos resurrección espiritual, porque naturalmente estamos muertos todos por la palabra de Dios. Pero qué hermoso si Dios entró en nuestra vida con su palabra para decir a cada uno de nosotros: ven fuera. Es Jesús solo que puede darnos vida espiritual, hermanos. Solo Jesús. Y eso está mostrando Jesús en esta parte a todos esos judíos, que Él es realmente enviado por su Padre para ser Salvador del mundo. Qué hermoso. Vamos a terminar. Hermanos, ¿por qué sufrimos? Porque si hemos leído bien esa historia, en esa historia encontramos mucho sufrimiento. Un enfermo, una familia que está de luto, muchas personas tristes. Aún Jesús está llorando. ¿Por qué sufrimos nosotros? ¿Por qué? Bueno, hermanos, sufrimos por varias razones. Primeramente, sufrimos por el pecado que hay en el mundo, porque vivimos en un mundo caído. Y también sufrimos a veces por nuestras decisiones incorrectas. Pero también hay tiempos en la vida de los hijos de Dios, hermanos, y la palabra nos habla sobre esto. Hay tiempos en la vida de los hijos de Dios en que sufrimos por un propósito especial. Para que Dios haga un milagro tan grande que no podemos imaginar. Eso podemos ver en esta parte. ¿Por qué fue necesario la muerte de Lázaro? Para aumentar la gloria de Cristo. Para que Él pudo resucitar a Lázaro. Y entonces, hermanos, en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿qué es lo más importante? No es que vamos a entender todo lo que está pasando en nuestra vida. Porque no podemos entender todo lo que está pasando en nuestra vida. No podemos.
Somos hombres de polvo, dice la palabra de Dios. Y la sabiduría de Dios es mucho más grande que de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos entender todo lo que está pasando, pero lo más importante para nosotros como hijos de Dios es mantener la esperanza en Él que sabe todo. Mantener la fe en Él que tiene toda la sabiduría posible. Porque a su tiempo, Él se manifestará en todo su poder, en todo lo que está pasando en nuestra vida. Porque este mismo Jesús, hermanos, sobre que hemos hablado esta noche, este mismo Jesús que resucitó a Lázaro, está vivo y está presente en nuestra vida y quiere ser nuestro amigo. Qué milagro, ¿verdad? Porque este Jesús vive hoy también. Es Él que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén.